En comunicación con nosotros entonces y mucho más, Mila Zurbriggen. Ella tiene 26 años, fue candidata en las últimas elecciones en Cava por el Frente Nueva Generación, estudia la licenciatura en Publicidad y Tecnicatura en Marketing y Digital. Entre sus referentes políticos, acá según lo que pudimos ir indagando y bueno, también de escucharla en algunos programas, tiene a Raúl Scalabrini Ortiz. Le voy a hacer una pregunta probablemente sobre ese personaje, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Juan Manuel de Rosas. Pero la particularidad, al menos para lo que, como les decía, solemos tener nosotros o invitar a las personas, solemos invitar nosotros, ella tuvo un paso por La Libertad Avanza. ¿Cómo andás, Mila? ¿Todo bien? ¿Se me escucha ahí? Sí. Se te escucha perfecto. Nosotros, ¿vos nos escuchás a nosotros? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, ¿Cómo bien, muy andás? Buenas bien, noches. contenta la verdad que con también lo logrado, ¿no? O sea, con mucha gente dice por momentos, por los resultados que tuvimos Sí. y todo eso, pero la verdad que nosotros estamos muy contentos porque era una elección donde había una polarización muy fuerte, donde habían 17 listas, donde los partidos más grandes y con más aparato, incluso con el aparato y la caja del Estado o de instituciones como la UBA, pusieron todo al asador y la verdad que nosotros en ese contexto y con todo lo que pasó de por medio, de que muchos medios no nos sacaban, todo tipo de operaciones, la verdad que nosotros sacamos 3.200 votos fieles, personas que fielmente creen que nuestro partido plantea lo que puede ser una respuesta y un camino a futuro. Y ya con eso nosotros pensamos que hay un camino iniciado súper importante. Bien. Che, yo te tengo que preguntar, a ver, porque hiciste una acusación fuerte recién. ¿Quién utilizó a la UBA para financiar su campaña, Mila? Bueno, ustedes recuerdan que en plena campaña surge o aparece un video por parte de la UBA donde aparece la principal candidata del radicalismo. Por Bueno, Lustó, donde ¿no? queda, Ajá. claro, la Somos de candidata de conurbano, Lustó, somos que medio termo conurbano, por eso te vamos preguntando, ¿viste? Perdón. La Luli. claro, la candidata de Lustó, que es Lucille Levy, y bueno, eso en un contexto pleno de campaña, ¿no? Y todo el video como que le hacía campaña a ella, le hacía publicidad a ella. Bien. Entonces, nosotros consideramos que eso es ilegítimo y también por eso estamos contentos del resultado que tuvimos, porque es como decir, nosotros no ganamos con la caja del Estado, con el Troll Center de la Casa Rosada, no ganamos con la caja de la UBA, ganamos ese resultado con nuestras caras y caminando la ciudad, nada más. Muy bien. Felicitaciones entonces por que hayan logrado eso entonces, de esa manera. Bueno, Maru. Sí, quería hacerte una consulta que había estado leyendo de tu historial militante. Quería saber qué te había traído de Milei para militar con él. Bueno, en realidad no es concretamente la economía liberal como tal, porque yo de economía austríaca, economía clásica, todo eso no estoy informada, no es algo en lo que yo profundicé o en lo que esté especializada, sino que en 2018 y 2019 como que el progresismo se pasó como 3 pueblos y yo no me sentía identificada con esa corriente joven porque básicamente, nada, yo sentía que toda esa radicalización de la juventud y ciertas cosas como los escraches masivos y todo ese tipo de cosas, yo no las compartía por motivos personales y religiosos, por convicciones personales y religiosas, no puedo estar a favor del aborto personalmente. Y eso fue lo que automáticamente a mí me excluyó de cualquier partido tradicional entre 2018, 2019 y 2020. ¿Qué recepción tenía esa opinión tuya en los espacios políticos que militaste entonces, previo a La Libertad Avanza? Porque entiendo que eso te habrá expulsado de los espacios donde participabas. No, yo no participaba concretamente en ningún espacio tradicional. Sí había tenido un pequeño acercamiento a centros de estudiantes universitarios, donde me invitaron de diversas agrupaciones, incluso una me convocó para que sea candidata en su momento. Y yo lo que vi ahí fue un adoctrinamiento fuerte, una bajada de línea fuerte, donde si vos tenías otra mirada, otra opinión, eras como muy fuertemente excluido. Y ni siquiera era una cuestión de, bueno, qué sé yo, debatamos, tengamos opiniones distintas y está todo bien. Era como la muerte social de una persona no pensar de esa ¿Te manera. tocó sufrir, así como lo decís, una muerte social en tu alrededor, yo en tu ese entorno? momento andaba con mi pañuelito celeste y yo obviamente yo no quiero que Argentina vuelva a abrir debates que la dividen, ¿no? Pero bueno, era mi postura en ese Claro, momento. sí. Y bueno, yo la verdad que era muy fea la situación.
O sea, era muy fea. Y la violencia era muy fea en ese momento también. Y creo que eso genera un boomerang de gente que la padeció, la vivió de esa manera, media impuesta, media impostada, que después radicaliza a un montón de jóvenes hacia la extrema derecha que vemos hoy. Yo, por ese motivo, porque tenía una agrupación de jóvenes a nivel nacional, Provida, termino La Libertad Avanza, básicamente. Porque yo quería participar políticamente y en ese espacio, fundamentalmente, no solo no era rechazada mi postura, sino que era bienvenida. Entonces yo estaba súper cómoda desde ese lado. Después todo lo demás yo no lo comprendía, no tenía un entendimiento, como quizás ahora tengo mucho más entendimiento en muchas cosas, porque al irme también me hice muchas preguntas y empecé a profundizar mucho más. Y también estaba un poco de acuerdo en esta cuestión de la casta política, ¿no? Que creo que, bueno, que es algo que no es una idea de Milei, creo que es una cuestión que viene desde el 2001, donde la sociedad dijo que se vayan todos y como que siguen exactamente los mismos. Y lo vemos todo el tiempo, y también Milei se convirtió parte de esa casta, poniendo un ministro de Economía que estuvo con Macri, poniendo un ministro de Turismo que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en gobiernos kirchneristas. Entonces, es como que ¿de qué política distinta hablas cuando todo tu gabinete está conformado por gente que en teoría sería de la casta? Sí, ¿y por qué crees? Nos vas respondiendo las preguntas que ya teníamos en mente, pero bueno, entiendo que esto iba a pasar naturalmente. Pero yo te quería preguntar, si a vos te acercó la lucha o la militancia en contra del aborto para que no salga la ley, ¿qué fue lo que te alejó definitivamente de La Libertad Avanza? Eso. Creo que esos mismos valores y convicciones personales son las que me hacen después darme cuenta que un espacio que tiene ciertos manejos internos, ciertos desmanejos internos bastante malos, y que dice que va contra la casta, pero se maneja peor que toda la casta más rancia que tuvimos en la Argentina, es lo que te hace a vos decir, che, esto va para atrás. ¿Por qué crees que es tan desproporcional el mensaje que envía en ese sentido La Libertad Avanza hacia afuera, y es tan inversamente proporcional el comportamiento que hay hacia el interior? En tus propias palabras, es peor que la peor casta. Porque es contradictorio y porque en realidad yo creo que es muy profunda esa pregunta. Me parece a mí que en realidad esto no es un proyecto de un partido que genuinamente o popularmente empezó a agarrar vuelo para llegar al poder y hacer una transformación social y política de Argentina genuina y popular, sino que es un dirigente o un influencer en medios, como lo era en su momento Javier Milei, que se montó sobre un anarquismo que estaba creciente, un anarcocapitalismo que estaba creciente, sí, porque las ideas liberales venían estando en debate en ciertos grupos de jóvenes, sobre todo muy apalancadas como respuesta a la aparición de un feminismo muy radical. Y empezó a contener grupos de jóvenes, sobre todo varones, y algunas mujeres que eran más pro vida, en por qué existe esto y por qué esa es una izquierda nueva, como por ejemplo va a encontrar a Laje, por ejemplo, que te dice, viste, y toda esta gente. Entonces, todos esos chicos que no se sintieron contenidos, que se sintieron acosados, perseguidos, falsamente acusados, que le pareció todo muy border, todo muy una locura, viste, qué sé yo, o gente que, qué sé yo, que era cristiana y no le gustaba que rompan una iglesia, de pronto se sintió contenida ahí. ¿Por qué? Porque encontró que del otro lado había algo frente a tantos partidos que se alinearon hegemónicamente en esa cuestión. Claro. Y entonces lo que hace Javier Milei es montarse en eso y en esos grupos de jóvenes, y también en una anarquía creciente en Argentina frente a la no respuesta de un gobierno de Macri y luego un gobierno de Alberto. Claro. Entonces él se monta sobre eso, y entonces todo eso que ya se estaba generando la empieza a seguir, ¿no? Eso obviamente que lo que él canaliza es odio, bronca, resentimiento, enojo, frustraciones, fallas. ¿Cuánta vida crees que tiene eso? O sea, ahora, y mi otra pregunta que te iba a hacer, que no te quería hacer 3 preguntas, pero es específicamente, ¿por qué entonces la gente se queda o milita aún fervientemente a Milei cuando quizá muchas de las cosas que las acercaron
sacando la inflación, eso hay que reconocerlo, después podemos discutir el costo, pero sacando la inflación, ¿qué es lo que hace que la gente siga cerca de Milei? No los que están en el poder, ¿no? Sino los que quizás llenan una plaza y demás. Mira, yo creo que hay dos cosas ahí. La primera es que ellos manejan muy bien la comunicación y lo hicieron siempre porque en realidad no es una comunicación genuina, no es que un grupo de militantes orgánicos dice, che, bueno, armémonos todos un Twitter y empecemos a laburar. Es una comunicación paga, con estrategias de ciberterrorismo planificadas, con estrategias que no son de Argentina, que vienen de afuera, porque la alineación de este gobierno es clara y con quienes vienen trabajando en esto también es clara. Ujú. Entonces eso ahí hay como toda una ingeniería social re profunda que trabajan no solamente sobre su nicho de votantes o audiencia, sino que trabajan sobre todas las líneas de pensamiento. O sea, hoy vos tenés que el gobierno trabaja en mover el discurso opositor, el discurso de centro, el discurso de gente republicana, tipo la coalición, bla, 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 etcétera, el discurso de la izquierda, el discurso de los liberales de derecha, ¿me entendés? O sea, todos los arquetipos de argentino, ellos trabajan sobre cada uno discursivamente para conducirlos hacia el mismo mapeo social, donde, bueno, ellos terminan ganando, siguen aplicando lo que ellos quieren, siguen dominando el discurso. Eso se llama gobernar con algoritmos, básicamente. Y bueno, lo ven haciendo muy bien, lo han importado de afuera, considero yo, porque es algo muy bien armado, que obviamente no es de acá para mí. ¿La plata de la CIDE irá ahí? Absolutamente, yo creo que sí, digo porque me parece a mí que también vos para investigar ciertas cosas, tipo arquetipos sociales de Argentina, ¿no? Qué sé yo. Este es Pedro, tiene 50 años, Sí, sí. labura en provincia y todos los días viaja a capital. Ella es Juana, vive en zona norte, fue a un colegio privado y, bueno, esos son arquetipos. Vos necesitas investigar profundamente, entonces ahí no sé si hay que hacer un trabajo de inteligencia, pero calculo que tienen gente laburando para eso. Claro. Me imagino que debe ser así. Bien. Y bueno, me fui de que estábamos, de la pregunta al principio. No, en realidad puntualmente era esto, ¿no? O sea, ¿por qué hay gente que todavía lo banca, digamos, Claro. y lo acompaña? Acá yo lo que noto es cierta como manipulación social a través de redes sociales. Me pregunto también qué pasa Hay otro factor más, Sí. que es que mucha gente, digamos, la sociedad lo elige a Milei porque no quiere todo lo que había. Eso explica también por qué mucha gente no va a votar. Claro. La sociedad lo elige a Milei porque no quiere el resto. Entonces, bueno, una mitad de la sociedad, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa mitad que lo eligió a Milei y que se decepciona, simplemente ya no cree en nadie. No es que va a creer en el otro. Creo que hace unos días esto Cristina Fernández de Kirchner lo dijo, de que habría que ver por qué no los quieren a ellos. Igual viste bueno, que dicen que ahí como que se incorporaron dentro del padrón electoral a muchos extranjeros que antes se tenían que empadronar voluntariamente y que eso es lo que habría ensanchado la base y consecuentemente achicado el porcentaje de votos sobre electores totales. Eso vos que sos de allá, esto es así, es a medias sí, tintas. obviamente que votaron muchos extranjeros y que los extranjeros fundamentalmente votan a Milei, pero es lo mismo de vuelta. Es decir, han trabajado sobre un segmento de la sociedad, que es extranjeros de tipo venezolanos, bla, 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 en que esa gente elija efectivamente a Milei y no elija, no sé, cualquier otra opción política. Entiendo. Ahora, yo lo que sí tengo para decir esperanzadoramente es que creo que cuando vos tenés un 47% de la población que no va a votar y en teoría, en base a eso, solo un 15% te votó, no un 30, un 15, significa que la sociedad no está acompañándolos a ellos. Tampoco acompaña a la oposición, pero va para otro ¿Cómo rumbo. ves vos a la oposición ahora? Y la veo bastante mal, o sea, no la veo mal porque no está mal lo que está planteando, lo que está diciendo, lo que está denunciando. ¿Quién de pero todos? la veo mal en el sentido de que está como 10 años atrasada de lo que está el espacio de la libertad avanza. ¿En qué sentido? ¿En el de redes sociales decís vos y el manejo más de ingeniería social o qué?
específicamente. En ese sentido, en el sentido de lo que proponen, en el sentido de lo que abordan. Yo creo que La Libertad Avanza es un espacio del siglo XXI que plantea un modelo muy deshumano para el siglo XXI, donde, fíjate, no quieren regular la inteligencia artificial, o sea, no quieren poner estándares de nada y que el mercado haga lo que quiera y en base a eso, bueno, si se deshumaniza, si se venden niños, si se venden órganos, da lo mismo. Ujú. Si las máquinas reemplazan a las personas, da lo mismo. Ahora, la oposición, ¿qué está planteando? Y también hay un tema que es que las marcas de la oposición, digo, las marcas, qué sé yo, kirchnerismo, peronismo, radicalismo, Unión por la Patria, etcétera, están muy deslegitimadas, están manchadas de historias si querés, verdaderas, falsas, inventadas por el periodismo, manchadas con los algoritmos, lo que quieras, pero como que están muy tiradas abajo, incluso, fíjense ustedes, dentro de la propia militancia. Ujú. Y eso también es un trabajo algorítmico. Entonces todos los militantes propios están enojados con sus líderes, hay un cuestionamiento serio, bueno, obviamente acompañado por la situación propia de estos espacios políticos que están como en crisis, pero el deterioro es terrible y también la sociedad que ya no quiere, creo yo, partidos del siglo pasado, quiere como algo que te hable del presente, porque por ejemplo, vos le decís a alguien hoy justicia social y lo primero que lo vincula es al kirchnerismo, ¿entendés? Y al kirchnerismo en su versión, en una versión que no es como la idea que se hacía la gente con Néstor Kirchner de, nos sacó de la deuda, cosas positivas, sino, no sé, lo que pasó con Insaurralde, por ejemplo, ¿me entendés? Claro. Y ahí se genera una vinculación que es muy fea como hacia esa marca. Yo le digo marca porque, bueno, estudio marketing. Gajes del oficio. Y vos decís, pucha, ¿cómo han instalado cosas en la psiqui de todos, incluso los propios militantes de la oposición? Ujú. Claro. ¿No? Que ahora cuestionan todo, están enojados con todo, ¿no? Ahí hay un tema. Estamos hablando con Mila Zurbrigen, ella es estudiante de marketing, militante política, participó de las elecciones en la Ciudad Autónoma, las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este año, hace ya varios años que está ahí. Bueno, has tenido un paso, no sé si seguís por C5N. Sí, sigo yendo. ¿Seguís ahí? Estoy ahí de panelista en Duro de Domar. Mirá vos. ¿Cómo te tratan tus compañeros, siendo la más joven? Y bien, siempre cuando uno es joven tiene que pagar derecho de piso en todo, pero la verdad que no me puedo quejar. Tengo compañeros muy, muy agradables, la verdad que no. Siempre es difícil un programa que es panel porque es mucho debate, hay opiniones políticas distintas y todo se vuelve muy, muy acalorado, pero la verdad que no, a mí me gusta esa dinámica, me gusta exponer lo que pienso, me gusta que quede en evidencia las falencias del pensamiento del otro. Está bueno, está picante, pero está bueno. Me imagino. Aparte te pagan, así que cierra por todo lado. ¿O no? ¿Vas gratarola? Claro. No, te pagan. Me imagino. Sí. Ah, ok. Amigos, ¿alguna pregunta para hacerla, Mila? Sí, hola Mila, acá te habla Facu, ¿cómo estás? Tengo una consulta. Al principio hablaste un poco del progresismo que en su momento había pasado a algunos pueblos y demás. Y te quiero consultar, ¿qué lectura haces hoy de la forma de comunicar del gobierno, de Twitter, de la calle online, que quizás a veces también son un poco excesivos con las maneras? ¿Qué lectura haces de ese fenómeno? Mira, yo creo que ellos tienen una manera muy violenta de comunicar, pero que también... o sea, es triste decirlo así, pero creo que hay una parte de la sociedad que desea ser violenta con ciertas cosas. O con lo que le venden que son ciertas cosas. Vos fíjate una cosa, ellos, por ejemplo, no dicen qué bueno pegarle a los jubilados, ¿no? Ellos te dicen, estamos pegándole a unos cucas que vienen a marchar en nombre de los jubilados. Entonces, ahí te das cuenta que la sociedad no decide ser maltratadora con un abuelo, sino que cree que esa marcha está politizada y ellos han disfrazado esa marcha de politizada con fake news, con desinformación, etc. Y entonces generan odio hacia lo que ellos necesitan que se genere odio. A deslegitimar lo que ellos necesitan deslegitimar. O sea, ellos te dicen, por ejemplo, algo que me pareció súper burdo y que dije, esto no, si el que lee esto y se lo cree es muy ignorante. La derecha diario sacó, Milei no fue con escarapela al TDU. Bueno, Milei se revela
contra el adoctrinamiento escolar de tener que usar escarapela. O sea, la gente no se enoja con, o sea, la gente se enoja porque alguien no lleva escarapela, pero si vos le decís que es un adoctrinamiento, la gente dice, otra vez, esto viste, que... Y son cosas que lamentablemente, digo, han sido muy impostadas, quizás porque los partidos políticos que estaban antes daban por sentado que la sociedad, como consenso social, aceptó eso, y quedaron impostadas y la gente las odia y no, ya, viste cuando te dicen querés volver con tu ex y decís no quiero verlo nunca más, bueno, es así, es esa la misma sensación que le genera. Es una habilidad, decís, que va de la mano con un cansancio que ya viene desde antes. Claro, entonces lo que ellos están disfrazando es en base a todo lo que quieren hacer, es decirte que eso es lo que vos odias y que por eso ellos lo están sacando. Van a cerrar el Instituto Belgrano. Bueno, no, pasa que eso era un curro. ¿Me entendés? La gente no se pone a investigar si era o no curro y no tiene manera de descifrarlo, pero lo que sí sabe es que odia a los curros. ¿Y hay un límite para eso? Exacto. Y yo creo que yo creo que el trabajo que habría que hacer desde los espacios opositores, desde fuerte, si me permitís, decirte es empezar a hablar de lo que es tener criterio en la comunicación. Y eso tiene que ser cosas que se den desde la escuela. Así como a mí en la escuela me enseñaban, no sé, prevención, educación sexual y prevención de adicciones, yo debería saber cómo identificar una fake news hoy. Hoy en la escuela me tienen que capacitar para eso y tenemos que regar el internet de cómo identificar fake news. Porque cada vez las fake news van a ser peores, no es que va a parar en algún momento esto. Esto va a ser cada vez peor, hoy va a haber inteligencia artificial, cada vez más desarrollada, que pueda impostar absolutamente todo. Entonces, si vos tenés una sociedad que no está educada, y bueno, van a ser borregos que los van a llevar como ovejitas para todos lados. Yo creo que el desafío está ahí. Yo creo igual que la sociedad argentina puede superar eso, pero es un trabajo de acá a 10, 15 años, donde debemos empezar a profundizar, estamos en el siglo XXI, ya no podemos militar como antes, tenemos que entender en dónde está parado el otro partido, qué herramientas tiene, y en base a eso trabajar. Y yo creo que tampoco es caer en la misma, bueno, contratemos una consultora que haga ingeniería social a la inversa. Es como, no, porque vas a terminar enloqueciendo a la sociedad, que creo que ya está pasando, entre operetas mediáticas y algoritmos, la sociedad está quebrada, está rota. Yo creo que el camino es por otro lado, es, bueno, miren, lo que está pasando es esto y esto es sobre esto que hay que trabajar. ¿Cuáles son los símbolos comunes que vos creés que podrían llegar a, bueno, no sé símbolos, pero cuáles son los grandes temas que podríamos llegar a acordar entre los distintos sectores de la oposición? ¿Hay alguno, en realidad, mejor dicho? Para mí, uno principal es la revolución del trabajo. O sea, una de las razones por las que gana Milei es que en realidad ya no hay trabajo en blanco, trabajadores que buscan derechos laborales, ni nada de eso. O sea, hoy estamos volviendo como a principio de siglo a tener laburos de 16 horas y gente explotada por 2 pesos con 50. Uh-huh. A partir de ahí es pararnos en el presente y decir, esta es la realidad que está viviendo un argentino. Y no un argentino joven, de 20 años, que está innovando. No, es un argentino de 50 años. Lo que hace es ir a laburar de Uber hoy. ¿Y revolución de trabajo en qué sentido? ¿En que eso no, en que no se profundice eso, digamos? Que podamos revertir esa situación, ese estado de... Y a partir de ahí, mira, el trabajo reconfigura social, a una sociedad, claro, absolutamente. O sea, un cambio, por ejemplo, la segunda revolución industrial reconfiguró la sociedad completamente. Y a partir de ahí es, bueno, ¿para dónde se está reconfigurando la sociedad y cómo le hablo a esta sociedad de esta época? Que no tiene los mismos problemas que una hace 20 años o hace 50 años. Después, obviamente, entender que es una sociedad hiperinformada, que no le interesa nada de lo que vos tengas para decir. O sea, un político hablando en un discurso en 25 de mayo, que obviamente todos los que estamos politizados miramos y nos encanta, pero ese es un nicho de la sociedad. Es como es más Lali, capaz. Claro, o sea, como que la gente de la tecnología le gusta ir a ver cosas de tecnología. Y sí, obvio, ¿me entendés? Es como cosa de nicho, el periodismo. Ahora hay gente que no mira más tele, por ejemplo. Y ahí tenés todo un desafío que cambió. ¿Cómo comunicamos a esas personas? Cambió cómo le comunico a esa persona, cambió cómo le llego a esa persona, cómo la convoco a militar.
las maneras de hacer política del siglo pasado funcionan en esta época, no creo. Evidentemente O sea, no. si hay una sociedad que está apolitizada, es porque todo lo que le ofrece la política hoy, en sus maneras, en su discurso, en su método, en que cuando vos te acercás a un espacio político, qué pasa ahí adentro cuando vos te acercás y cómo son con vos y qué es todo lo que tenés que hacer, todo eso cambió. Claro. Entonces, vos tenés, o sea, pongámonos en la mente de cuando ocurrió la segunda revolución industrial y los cambios radicales que hubieron en el mundo. Es lo mismo lo que está pasando ahora. Y yo siento que nuestros políticos creen que, bueno, es un cambio más de década de la democracia, vamos a ir a otro gobierno, no sé, en 2027 o quizás en 2031. Y no es verdad, porque para 2026 o 2030 nosotros vamos a tener que los robots van a ser mozos y que los autos van a estar automatizados. ¿Y cómo va a ser esa sociedad misma la que va a ir a votar, no sé, a un lustó? Quizás seremos, claro, quizás seremos la generación que nos encarguemos de dar esas respuestas y esas soluciones, mejor aún, ¿no? Sí, el riesgo grande es que si desde la democracia no ofrecemos una solución, sí, no se va a encargar otro sistema, ya ha pasado en la historia de la humanidad. Y si no es democrático, ¿cuál va a ser? Totalmente. ¿No? Porque hoy tenés empresarios globales que tienen más poder que los estados y que manejan mucha tecnología, que están planteando sistemas de gobierno que no son precisamente humanos. Totalmente. Entonces, o humanistas. Entonces, ahí hay un desafío grande y a mí me preocupa que nuestros dirigentes no lo piensan como, che, estamos en este momento de la historia, digamos. Mila, muchísimas gracias por esta comunicación, espero que la haya pasado bien y bueno, y quizás ya próxima y acá en el estudio, que seguramente te vaya a gustar. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Gracias a vos por participar. Ahí pasaba Mila Zurbrigen, amigos y amigas, en este poncho del 27 de mayo de 2025. Lindo, ¿eh? Linda charla tuvimos con Mila, la verdad. La primera invitada, digamos, realmente por fuera de lo que venimos invitando en términos políticos, al menos. Así que nada, me parece que estuvo bien, ¿no? ¿Qué le pareció al chat?